Muy buenos días. De aquel lado del Atlántico, yo estoy aquí en España, aquí ya son buenas tardes. Quiero agradecer muy especialmente a la Ibero por invitarme a este simposio en una universidad tan importante para la comunidad iberoamericana. México, lo he dicho siempre, es un pilar fundamental del sentimiento que une a esta región, un lugar al que llamé hogar por muchos años y al que tengo muchísimas ganas de volver. Así que doblemente encantada de estar aquí hoy con todos ustedes. Quiero agradecer también a todos los que han hecho esta cátedra posible. Una cátedra con un nombre fantástico: Innovación para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible. Como bien dijo Miguel, los tres aspectos de esta cátedra son fundamentales para el día de hoy: el tema de la innovación, el tema del esfuerzo colectivo para el bien común y, por supuesto, el tema del desarrollo sostenible. Saludo con mucho cariño y muy especialmente al rector magnífico, el doctor Saúl Cuautle Quechol. Quiero saludar también muy especialmente al ingeniero Nicolás Mariscal Torroella. Gracias, Nicolás, por el liderazgo que has ejercido siempre para construir un empresariado distinto, ¿no? Un empresariado mucho más comprometido con los temas globales y con los temas sociales y de sostenibilidad. De verdad que sos un ejemplo. Muchas gracias, un placer estar aquí contigo. Por supuesto, saludo muy especialmente a Miguel Gallo Reynoso, el director de la Escuela de Emprendimiento Social e Innovación, al doctor Walter Selle, que es el director de la cátedra, y a todos y todas las estudiantes que hoy nos acompañan y que me dan la oportunidad de dirigirme a ustedes. No sé si muchos de ustedes sabrán, pero vamos a hablar hoy sobre el tema de innovación para el desarrollo sostenible, y no sé si muchos de ustedes saben que el próximo 21 de abril tendremos la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que reúne a los 22 países iberoamericanos, 19 países de Latinoamérica, desde México hasta Tierra del Fuego, y 2 caribeños, que son Cuba y República Dominicana, y 3 países ibéricos, España, Portugal y Andorra. Y el próximo 21 de abril tendremos la cumbre, como digo, de jefes de Estado y de Gobierno, y el nombre de la cátedra Ibero coincide exactamente con el lema de nuestra próxima cumbre, que es innovación para el desarrollo sostenible. Increíble, la verdad, esta coincidencia. Así que tal vez comenzar por decir que tras esta pandemia tan dolorosa, tenemos que retomar con fuerza el ritmo de nuestro desarrollo, y la única manera de hacerlo es con innovación. La innovación es lo que permite reinventarnos después de la catástrofe, como bien lo han dicho los que me antecedieron en el uso de la palabra. Es el motor de aquello que Schumpeter llamaba destrucción creativa. La innovación es esa fuerza curativa, es eso que hace que el hueso que se regenera sea distinto, pero también sea más fuerte que el hueso que se fractura. Así que el título de mi charla hoy, Retos y Oportunidades en Iberoamérica en la década post-pandemia, es muy preciso para lo que tenemos que enfrentar en los años por venir. Y por eso quiero aprovechar el hecho de estar dando la ponencia inaugural de la cátedra para sentar la mesa de la discusión y hacer un trabajo más que de perspectiva, de prospectiva. Por eso dividiré mi charla en 3 partes. Una primera en la que daré un contexto de dónde estamos en Iberoamérica y especialmente en América Latina tras la pandemia, y compartiré con ustedes algunos datos de la región, de lo que los expertos creen que nos depara esta década que viene. En la segunda parte hablaré de los factores que pueden mejorar esos pronósticos, y en la tercera parte hablaré de cuáles son los factores que pueden estropear el optimismo que muchos de nosotros tenemos con respecto a la región. Así que empiezo por el contexto.
Yo creo que para hablar de la década de los 20, esta década que sigue, en la que estamos, ¿no? En Iberoamérica, hay que empezar admitiendo dos hechos muy importantes. El primero, como bien lo decía el rector, es que estamos en una época de profundos cambios. Muchos hablan de un cambio de época, no solo de una época de cambios. Yo inclusive me atrevería a decir un poco audazmente, sin ser historiadora, que el verdadero comienzo del siglo XXI lo estamos viviendo ahora, porque esta pandemia ha cambiado toda nuestra vida, ha cambiado nuestra cotidianidad. Los ciudadanos del mundo hemos tenido que cambiar con esta pandemia. Y ese es, de alguna manera, un gran inicio en la vida de todos nosotros de este siglo XXI. Una época de muchas preguntas, de mucha incertidumbre. Algunos dicen que precisamente lo que nos ha pasado es que cuando creímos tener todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Y esa época que estamos viviendo ahora requiere de todos nosotros cosas distintas a las que hacíamos en el pasado. Y el segundo hecho irrefutable es que nuestra región, Latinoamérica, empieza esta década con mal pie. En términos económicos, veníamos de un ciclo de crecimiento en los últimos 5 años, que era un crecimiento mediocre, y hoy nos encontramos, por tanto, por la pandemia, con la peor recesión desde que se tiene registro del Producto Interno Bruto en América Latina. Un Producto Interno Bruto que ha caído en los países entre un 7 y un 10% y que de alguna manera costará recuperar. El Fondo Monetario Internacional dice que el ingreso per cápita, el ingreso por habitante en la región latinoamericana no se recuperará hasta el 2025 y eso nos convierte en la región más golpeada en términos económicos del mundo. O sea, Europa y América Latina son las dos regiones del mundo más golpeadas desde el punto de vista económico, pero Europa se recuperará mucho más rápidamente que los países de América Latina, según los pronósticos pasivos de los organismos internacionales. Y en términos humanos y sociales, pues ustedes saben muy bien que el panorama también es muy doloroso. Iberoamérica representa solo el 9% de la población mundial, pero congrega entre el 25 y el 30% de todos los fallecimientos del planeta. Una desproporción en términos de lo que la pandemia nos ha golpeado. Y según los organismos de Naciones Unidas, los niveles de pobreza extrema en América Latina han retrocedido 20 años. Estamos como estábamos hace 20 años en términos del indicador de pobreza. Y si hablamos de pobreza extrema, nos hemos levantado el 1 de enero del 2021 con una pobreza extrema como la que teníamos en 1990, o sea, 30 años de retroceso. Y si hablamos sobre los indicadores educativos, que por supuesto estando en una universidad, tiene que ser una preocupación muy importante para todos, un ensayo e investigación que acaba de salir de Nora Lustig y sus colegas nos dicen que las brechas socioeconómicas en educación nos devuelven a las desigualdades que veíamos en la década de los años 60 del siglo XX, en 1960. Estos números, sin duda alguna, son números que tienen que preocuparnos a todos y que tenemos que revertir lo antes posible. Déjenme terminar este panorama un poco sórdido, hablando un poco del mercado laboral, que como todos ustedes ha sufrido mucho, porque ha habido un gran aumento del desempleo y de la informalidad. América Latina
ya tenía altos niveles de informalidad pre-pandemia, ¿no? La mitad de la población económicamente activa y que estaba empleada estaba en el sector informal. Bueno, pues las proyecciones que están haciendo los organismos internacionales, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, nos dicen que llegaremos a tener en la región 2/3 partes de nuestra fuerza laboral en el sector informal. ¿Y dónde ha recaído especialmente de manera muy dura el tema del desempleo y el tema de la informalidad? Pues desgraciadamente tengo que decir que desproporcionadamente ha recaído en las mujeres, en los jóvenes, en los hogares rurales y en las familias de pocos recursos. Así que el panorama es devastador y es importante que entendamos el porqué de esa devastación, por qué hemos sufrido tanto, por qué ha aumentado tanto la pobreza, por qué tenemos una de las peores recesiones en el mundo. Y la respuesta es que esta pandemia ha hecho mucho daño porque de alguna manera los factores coyunturales de la pandemia han interactuado con los déficits estructurales que ya teníamos en la región. Esta era una región con un alto nivel de desigualdad, con altos índices de informalidad, con poco margen fiscal, con poco crecimiento económico, como decía antes, con poca penetración digital, de lo que hablaremos pronto, especialmente en algunas geografías, y por supuesto con altos niveles de pobreza. Y la pandemia aprovechó cada una de estos déficits, cada una de estas brechas para ampliarlas y profundizarlas. Así que de alguna manera las tareas que dejamos pendientes en el siglo XX y las brechas que no cerramos han sido como echarle fuego a la hoguera, ¿no? Como echarle leña a esta crisis. Y en América Latina y el Caribe particularmente, los confinamientos, necesarios sin duda para salvar la vida de las personas, tuvieron mayores daños colaterales que en otras regiones del planeta. Y voy a mencionar muy rápidamente para pasar a la otra parte de mi exposición, pero quiero mencionar algunos de los datos de por qué eso fue así. Uno, porque solo 1 de cada 5 de nosotros podía teletrabajar desde casa. Solo 1 de cada 5. Solo 1 de cada 4 niños, 1 de cada 4 niños no tenía internet para educarse de manera remota. El tejido empresarial era informal y era difícil hacerles llegar las ayudas y buena parte ni siquiera tenía cuentas bancarias para poder hacer transferencias que les ayudaran a sostenerse durante los periodos de confinamiento. Y muchas personas de pocos recursos evadieron las cuarentenas porque, como decía un cartel que había en una manifestación al inicio de la pandemia, le tenían más miedo al hambre que al coronavirus. Y en esta dinámica, en este choque de la coyuntura con la estructura, está la clave para entender la devastación de la pandemia. Por supuesto que América Latina es una región muy diversa y al interior de los países también somos países diversos, pero permítanme esta abstracción de hablar de América Latina para poder plantear estas cosas, ya que no tengo tiempo para poder entrar en cada uno de los países y en cada una de las diversas realidades. Así que el 1 de enero del 2021 nos levantamos con esta realidad, con la posibilidad de que suframos lo que algunos llaman ya una nueva década perdida en América Latina. Los 80, cuando tuvimos la crisis de la deuda en los años 80 del siglo pasado, tuvimos lo que se llamó por la Comisión Económica para América Latina la década perdida de América Latina. Y algunos dicen, ¿tendremos otra década perdida en América Latina? ¿No la podemos permitir? Yo voy a mencionar a continuación
¿Por qué y cuáles son los factores que yo veo con los cuales podemos tener un pronóstico mucho más optimista que lo que estamos oyendo del pronóstico pasivo de los organismos internacionales? Y creo que si hacemos las cosas bien, como bien lo decía también Nicolás, en términos de que también hay grandes oportunidades, podremos ver otro boom económico en la región. Y les voy a dar 4 razones muy rápidamente para decirles por qué. La primera razón es que Iberoamérica tuvo una costosa pero valiosa lección de tecnologías digitales durante la pandemia, a pesar de esas brechas que mencioné antes. Esto es lo que algunos llaman el fenómeno de la innovación obligada. Del e-commerce al e-learning, de la telemedicina al teletrabajo. Vimos años de avance pasar en apenas pocos meses. No es casualidad que, por ejemplo, voy a mencionar una empresa no mexicana, Mercado Libre, que se llama el Amazon latinoamericano, sea ahora la compañía más valiosa de la región. En particular, el e-commerce es un ejemplo paradigmático de una transición digital acelerada. En el 2020, el e-commerce representó el 10% de todas las transacciones en América Latina y esto es el doble de lo que representó en el 2019. Así que tenemos una posibilidad que ilustramos con el e-commerce de que podríamos ganar mucho si adoptamos tecnologías ya existentes y aceleramos el cambio tecnológico y el cambio digital. Siempre se ha dicho, y esto es interesante, ¿no?, que el problema de América Latina no es exactamente la nación digital. En realidad, América Latina tiene uno de los índices más altos del mundo de celulares per cápita. Mi país, Costa Rica, tiene el récord de más celulares per cápita del mundo. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que usábamos lo digital para el ocio y no para el trabajo. Estos meses de pandemia han cambiado esa tendencia y si seguimos empujando en esa dirección, podríamos mejorar nuestra matriz productiva, no solo en el qué producimos, sino en el cómo producimos, que es exactamente el tema que ustedes mencionaban antes de la transversalidad de la innovación. Pero para ello, por supuesto, debemos democratizar este futuro digital y cerrar las brechas para que podamos aprovecharla todos, incluyendo, como bien decía Nicolás al inicio, la inclusión de las pequeñas y medianas empresas en este proceso y de los sectores más desfavorecidos en cuanto a su acceso, por ejemplo, a la educación de calidad, porque eso será central para dar ese salto cualitativo. Bien, ¿cuál es la segunda razón de mi optimismo? También fue mencionada y está en el título de esta charla: el desarrollo sostenible, la transición ecológica. Esta recuperación podría ser muy distinta a la que tuvimos después de la crisis del 2008. Esta vez el mundo se va a demorar mucho más en ser austero y va a invertir como nunca. Lo hemos visto en Europa, lo hemos visto en Estados Unidos con la acción de los bancos centrales, tanto europeos como de la Reserva Federal. Y como nunca se va a invertir usando criterios sociales, ambientales y de gobernanza, lo que en inglés se ha llamado el ESG, el ESG. Criterios sociales, criterios ambientales y criterios de gobernanza. Sobre todo, considerando la urgencia del cambio climático. Quisiera insistir que así como no hay un trade-off entre salud y economía, con buenas políticas públicas tampoco debe haberlo entre la descarbonización y el crecimiento. Al contrario, la mayoría de los nuevos empleos y de los empleos de calidad vendrán también por el impulso que tenga la transición ecológica. Así que, como la pandemia ha acelerado otras tendencias, también ha catalizado lo que se llama la transición verde. En menos de 2 años
triplicamos hasta el 75% la proporción de la economía mundial comprometida con alcanzar metas de cero emisiones netas. Y si los países cumplen sus pactos, la electricidad pasará de representar el 20% del total de la energía producida hoy al 50% en el 2050. Así que vamos a ver una transición energética enorme. No es la única parte de la transición ecológica, pero una parte muy importante para todos nosotros. El costo de la energía solar se ha reducido en un 87%, el de la energía eólica en un 62%, y las energías renovables ya compiten con las energías fósiles en términos de costo. Así que estos son avances muy prometedores para la región, porque esta es una región que tiene una gran conciencia ambiental en su juventud. Los jóvenes son muy conscientes del cambio que está viniendo y son impulsadores de ese cambio, y además en el avance en las tecnologías de almacenamiento, también América Latina tiene una competitividad importante precisamente por las materias primas que se requieren para ellas. Así que la aceleración de las renovables, la aceleración de la economía verde, de la economía azul en los océanos, es una gran oportunidad. Y ustedes me van a permitir aquí citar una frase de Larry Fink, en una carta muy esperada por todos los inversores en el mundo que salió hace muy poco. Larry Fink es el CEO de BlackRock, que es la gestora de activos más grande del mundo. Y voy a citar lo que dice Larry Fink en su carta. Y dice: mi postura respecto del futuro del capitalismo y el estado futuro de la economía es sumamente optimista. No a pesar de la transición energética, sino gracias a ella. Cierro comillas. Y Larry Fink, además, en su carta, habla de este nuevo modelo de empresa, de este nuevo líder empresarial, en el sentido de que está para quedarse los 3 criterios de sostenibilidad, de compromiso social y de gobernanza como las empresas que más exitosas serán en el futuro al adoptar ese camino. Y como les digo, América Latina está especialmente bien posicionada para ello. Tenemos compañías pioneras en este sector, tenemos una población consciente, tenemos las mayores reservas del mundo de minerales esenciales, y por lo tanto podríamos estar bien posicionados si hay voluntad política y acuerdo social para dar este paso y este salto cualitativo hacia adelante. Mi tercera razón de optimismo es China. Como dicen algunos, para bailar con un elefante hay que tener mucho cuidado, sin duda alguna. China es un país muy grande y con una estrategia de largo plazo y con prácticas que tenemos que cuidar. Pero la recuperación de China, que es la recuperación más acelerada de las economías grandes del mundo, ha contribuido a impulsar ya nuestras exportaciones netas en este momento, que ya están arriba de los niveles precrisis en algunos países de la región. Y China ha adelantado en esta pandemia 5 años el momento en que se estimaba que iba a pasar a Estados Unidos como la principal economía del mundo. O sea, que China llegará a sobrepasar o a igualar a Estados Unidos en el 2028 como la principal o una de las 2 economías, junto con Estados Unidos ya al mismo nivel, economías del mundo. ¿Qué significa eso? Significa que la economía asiática tendrá que duplicar su tamaño en estos años. O sea, eso significa, pensemos, son muchos ceros, ¿no? Añadir 15 trillones norteamericanos, billones nuestros de dólares en el Producto Interno Bruto
de China a la economía mundial, solo en 8 años. Esto representaría el mayor crecimiento bruto registrado en la historia de la humanidad. Y, entre otras cosas, algunos dicen que esto podría desatar dos importantes efectos sobre América Latina. Para la parte sur del continente podría desatar un superciclo de nuevo de precios de materias primas que, como digo, beneficiarían principalmente a los países del sur de América Latina. Pero, y ya hemos visto que muchas de las commodities, con excepción del petróleo, han recuperado el terreno perdido a causa de la pandemia y han subido sus precios. Entonces el sur se beneficiaría mucho de esto y el norte se podría beneficiar en paralelo del fenómeno que llaman el reshoring, más que todo producido por la tensión geopolítica entre Estados Unidos y China. Y sin duda alguna, México sería, en nuestra opinión, el principal país que podría beneficiarse de esto. Y decía Nicolás, cuando habló que había que redefinir las cadenas de valor, que habría que diversificar las capacidades productivas, que había que bajar los gases de efecto invernadero, y esos serán elementos fundamentales para poder beneficiarse del reshoring que podría ocurrir de manera importante, dada la competencia geopolítica entre China y Estados Unidos. Y China también será un factor importante en esta transición energética de la que hablamos antes. Ustedes saben que China produce el 70% de los paneles solares a nivel mundial y la mitad de los vehículos eléctricos y las baterías en el mundo. No me puedo detener ahí, paso a mi cuarta razón de optimismo. Y mi cuarta razón de optimismo es la juventud de las mujeres. ¿Por qué la juventud? Porque en estos momentos nosotros tenemos el cohorte de jóvenes entre 15 y 29 años más grande que hemos tenido en la historia. Estamos en ese ciclo demográfico. Y estos son los jóvenes también más educados que hayamos tenido nunca. Y son jóvenes, mujeres y hombres que exigen voz, equidad y protagonismo social, económico y político. Y aquí hay un inmenso potencial para la región, comparado con otras regiones que están viendo más bien una inversión de su pirámide demográfica para que América Latina tenga efectivamente, pueda aprovechar este talento, siempre y cuando esto venga acompañado de mejores prospectos laborales y menores brechas de habilidades en su entorno, que estoy seguro es un aspecto que está trabajando, como bien lo dijeron, muy intensamente la Universidad Iberoamericana. ¿Y por qué digo las mujeres? Porque efectivamente también en nuestra región tenemos la voz femenina organizada, en movimiento, y como digo yo, las mujeres no somos un grupo vulnerable, somos un grupo vulnerado en nuestros derechos, pero no queremos que nos vean como un grupo vulnerable, queremos que nos vean en nuestras capacidades, en nuestra capacidad de transformación de la realidad, y en ello yo creo que seremos un agente muy positivo para la reconstrucción y una mejor reconstrucción post-pandemia. Termino con estos 4 elementos positivos. Probablemente muchos de ustedes tendrán muchos más, pero para no alargar esto más allá de lo convenido, quiero nada más señalar que todas estas áreas que he mencionado se cruzan y esto puede contribuir a un círculo virtuoso de crecimiento entre la digitalización, la transición ecológica, China y nuestra juventud como elementos muy positivos hacia adelante. Entonces, a ver, ¿qué puede echar a perder este optimismo? Y aquí voy a ir mucho más rápidamente para
para poder mencionar 4 factores también que amenazan con lastrar este despegue. El primero, lo digo con todas las letras, el acceso a las vacunas y la velocidad en su distribución. Aquí el tiempo es esencial. Dice el Banco Interamericano de Desarrollo que un trimestre de atraso en vacunar significa un 2.5% de pérdida potencial de nuestro Producto Interno Bruto. O sea, que para nosotros es esencial tener acceso a las vacunas y vacunar rápidamente. América Latina no podrá hacer esto sola y necesitará de la acción multilateral para resolver este primer escollo, el acceso lo antes posible a la producción de las vacunas. Y aquí lo que hay que hacer es fortalecer el mecanismo que se ha construido multilateralmente con la Organización Mundial de la Salud, que se llama COVAX, para poder tener acceso rápido a las vacunas. Y por supuesto, aquí estando en México hay que mencionar el importante proyecto que México y Argentina, en una alianza con la Fundación Slim, han hecho para producir la vacuna AstraZeneca en América Latina y poder tener un acceso privilegiado a ella en la producción desde la región. Los países desarrollados han comprado suficientes vacunas para vacunar a cada ciudadano casi 3 veces. Claro, porque ellos no saben cuándo es que los distintos laboratorios los van a proveer de las vacunas que necesitan. Y por lo tanto, lo que está pasando es que los países en desarrollo se están quedando con la cola de las vacunas. Lo que ellos no vayan a necesitar, pues lo pasarán a los países en desarrollo. Estamos tratando de quebrar eso y hemos hecho todo un movimiento en esta dirección, pero ese es nuestro primer escollo. El segundo riesgo es el riesgo del financiamiento externo. México no tiene este problema, pero muchos países de la región tienen problemas para poder ampliar su espacio fiscal porque necesitan mucho más financiamiento externo. Y aquí hemos trabajado nosotros arduamente para que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y los bancos de desarrollo de la región tomen medidas para el financiamiento rápido y efectivo para ampliar el espacio fiscal de los países y no caer en una cadena de impagos o de deuda insostenible en la región. Estamos por ver importantes avances en este sentido porque probablemente, y no puedo explicar aquí los detalles técnicos de esto, pero el Fondo Monetario Internacional, ahora con la anuencia de Estados Unidos que lo había bloqueado, probablemente emita derechos especiales de giro, que es una manera rápida de financiamiento para los países en desarrollo y que no significa deuda. Es como si emitiera dinero un banco central internacional, que es el Fondo Monetario Internacional. Y ahí estamos hablando de abrir una nueva facilidad para los países en desarrollo, precisamente para el tema que nos ocupa hoy, el tema del desarrollo sostenible. Si se emiten, solo para que tengan idea, 500 billones de derechos especiales de giro, a América Latina le tocarían 54 billones de dólares de liquidez, y eso es más de lo que prestaron el BID, el Banco Mundial y la CAF en la región en el año 2020. Representa alrededor del 1% de nuestro Producto Interno Bruto y más del 6% de nuestras reservas, lo que sería muy importante. El tercer factor de riesgo, y lo tengo que decir así, es la desconfianza y la polarización política. Encaramos ahora en América Latina un superciclo electoral con una población más descontenta que nunca. Este superciclo electoral, este año hemos tenido ya elecciones en Ecuador, van a una segunda vuelta, tendremos elecciones en Perú, hay elecciones de medio periodo en México y en Argentina, hay elecciones presidenciales en Honduras y Nicaragua, etc. Y tenemos la amenaza que el menor crecimiento económico y el aumento de la desigualdad a raíz de la pandemia
aumente significativamente el malestar social. Y tal como documenta otra publicación reciente del Fondo Monetario Internacional, aquí hay posibilidades de caer en un círculo vicioso, no en el círculo virtuoso que describíamos antes. Menor crecimiento, mayor descontento social, más desigualdad, de nuevo, menor crecimiento. Como hemos dicho tantas veces, la política importa. Y para nadie es una sorpresa que América Latina en toda esta crisis con elevados niveles de desigualdad y también con elevados niveles de descontento social. Así que cada vez más hay voces que piden un nuevo pacto social en la región, uno que involucre a los ciudadanos activamente en el ámbito público para fortalecer nuestras democracias. Necesitamos nuevos pactos sociales, fiscales, económicos, que no serán posibles si no llamamos a todos los actores a construirlo. Algunos han dicho que en esta pandemia ha habido una revalorización de lo público, porque nos hemos dado cuenta que no podemos salir de esta pandemia, como bien dice la cátedra, sin una preocupación por el bien común, por los bienes colectivos. Pero algunos confunden la revalorización de lo público solo con la revalorización de lo estatal. Y lo público no es solo lo estatal, lo público es aquello que construimos juntos. Y para construir estos nuevos pactos sociales, no necesitamos solo al Estado, necesitamos al sector privado, necesitamos el liderazgo empresarial y necesitamos a los ciudadanos organizados, ciudadanos más propositivos, no solo defensivos, que puedan ser escuchados en sus propuestas. Y por eso yo digo que lo público es aquello que construimos todos juntos, lo público no es solo lo estatal. Termino con el último factor de riesgo que ya he mencionado de alguna manera, los liderazgos, no solo políticos, sino como he dicho antes. Es cierto que la calidad de los liderazgos políticos tienen una tremenda responsabilidad en la dirección que tomen nuestros países, pero no es menos cierto que la calidad del liderazgo empresarial, académico y de la sociedad civil para lograr consensos por encima de intereses pecuniarios será determinante en nuestra capacidad de superar juntos esta crisis. Nunca como antes nuestro futuro ha dependido tanto de la calidad de los liderazgos, unos liderazgos que tengan visión de largo plazo y un sentido de responsabilidad compartida. Termino diciendo que tenemos panoramas distintos, algunos más pesimistas, el mío más optimista. Creo que hay ventanas de oportunidad abiertas, pero las ventanas de oportunidad no están abiertas para siempre. Las ventanas de oportunidad se cierran. Hay que evitar que se cierren. De nosotros depende la Iberoamérica que llegue al 2030 y que cumplamos con los objetivos de desarrollo sostenible, contando con el talento de todos, ayudados por nuestro esfuerzo, por nuestro liderazgo y por nuestra capacidad. Muchas gracias. Híjole, Rebeca, todavía no dan las 10 de la mañana y ya nos pusiste una tarea muy fuerte. Me da mucho gusto haber sido testigo de tu conferencia. Creo que nos pones de una manera optimista un panorama que muchos nos hemos dibujado pesimista. Aquí en Centroamérica y el Caribe los ciclones nos pegan cada año en cantidades enormes y muchas veces nos quedamos viendo las nubes y los vientos y las precipitaciones que producen, pero nos cuesta mucho ver el sol que hay detrás, ¿no? Y yo creo que esto es lo que nos has podido enseñar. Hay una luz atrás del oscuro, hay una gran esperanza atrás de la incertidumbre,
Yo creo que iremos digiriendo poco a poco todo esto que nos compartiste, pero así como marcaste algunos focos rojos, encendiste muchas luces, ¿no? Muchos foquitos que nos van a permitir caminar. Yo creo que hacia lo que debemos ver siempre todos con optimismo, ¿no? Y nos has presentado un panorama verdaderamente amplio de lo que ves, digamos, desde la posición que tienes en la Secretaría General Iberoamericana, que nos permite compartir muchísimo esto que vivimos y que queremos transmitir. Podemos, si queremos, podemos si nos organizamos, podemos si dialogamos. Muchísimas gracias por abrirnos estas expectativas. Y aunque no podemos hacerlo de manera física, pues te queremos entregar este reconocimiento por tu participación. Lo haremos llegar de manera digital y esperemos en un futuro no muy lejano poderlo entregar de manera personal y presencial. Muchísimas gracias. No tenemos ni un minuto ya para poder continuar con algunas sesiones de preguntas y respuestas, pero pues te agradezco infinitamente esta participación. Nos dejas tareas, las asumimos y estaremos digiriéndolas un poquito más en adelante. Muchísimas gracias, y si nos pueden presentar por favor el reconocimiento que le damos a Rebeca, y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias, Rebeca. Muchas gracias, Miguel. Encantada. Un enorme placer tenerte aquí. Y pues continuamos con el evento. No tenemos descanso ahorita. Vamos a seguir con la presentación de Vivian Lang introducida por Natán Chabot. Así es de que le damos la bienvenida a Natán. Muchas gracias y muy buenos días.